lamentablemente también no pudimos hacer el taller debido a incongruencias en los espacios. Lamentablemente se cruzaron varias evaluaciones, por ejemplo la profesora Gabriela que tenía que ocupar un espacio, profesores que tienen que compartir en el gimnasio, bueno, espacio alrededor, y el gimnasio lo estaban pintando en ese momento, entonces por eso tuve que suspender, esperar hasta el último porque iban a pasar a otro laboratorio que al final no ocuparon otros colegas. Entonces, por eso tuvimos que suspender el taller la semana pasada. No era viable hacerlo en esta sala, porque la idea era hacerlo en un taller también acá, pero imagínense con los niños que habían dicho que iban a traer, la bulla que podemos generar, íbamos a estar más estresados que quizás en el taller, por lo tanto por eso lo suspendí. A lo otro, se les recuerdo de que este miércoles no hay taller. El miércoles también no hay taller, producto que el profesor tiene que llegar. Lo habíamos dicho la semana pasada. Por eso me dolió tanto suspender la semana anterior, porque sabía que esta semana sí o sí se iba a suspender, ya va a ser casi 2 o 3 semanas sin taller. Pero lo que quiero es tratar de ya, a la vuelta de este viaje, entre comillas, retomar los talleres y empezar a ver todo esto del desarrollo de los trimestres y más adelante las evaluaciones psicomotoras con más periodicidad. Ojalá no tengamos tanta interrupción. ¿Por qué creen que no he subido la clase del segundo trimestre? ¿Y por qué también estoy en duda ahora con subir la clase del tercer y cuarto trimestre? Por la asistencia a la cátedra. Mientras más baja sea la asistencia, no voy a subir ningún archivo. ¿Cuál va a ser la condición? 50% de la asistencia de la cátedra de los alumnos, hay recién subo el archivo. ¿Ya? Porque igual se les da la ventaja y otros colegas que ni siquiera dejan que se grabe la clase. ¿Ya? Porque eso facilita demasiado algunas cosas. Pero yo quiero también saber que si hay interés en la asignatura o no. ¿Ya? Sé que a algunos no les gustan los niños, pero eso no quiere decir que vengan a la asignatura a reconocer estos parámetros que para los sociólogos y para los que les gusta la área neurológica son fundamentales. Y por eso se extraña a lo mejor algunos que yo en otras clases, en otras asignaturas, les subía las clases de forma más directa y que algunas veces la adelantaba. Ahora no, porque he visto que la asistencia está demasiado baja. Y luego vamos a pasar en otro nivel, porque están demasiado bajas. Subir un poquito el estrés de que ya no es la idea, pero es para que por último uno sienta el interés de que vienen a clase. Sé que un día lunes todo nos cuesta, pero todos tienen que demostrar que estamos trabajando para esto, para formar profesionales. Y una parte indirecta del ramo es que ustedes participen, hagamos interacción entre las experiencias que tenemos cada uno. Ya, estamos avanzando en este desarrollo motor. En los primeros 6 meses, como ven acá, por favor pongan atención porque si quieren conversar hay más espacio, hemos visto que el pequeño aprendió casi todas las dinámicas motoras, sociales, conductuales que van a regir de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar en este tercer y cuarto trimestre, o en este segundo semestre, por así decirlo? El pequeño va a perfeccionar estos ámbitos y esto le va a permitir poder avanzar en su desarrollo motor. Por lo tanto, también es importante recordar que el primer semestre cimienta las bases de todo el aspecto, que en este caso nosotros le vamos a dar el énfasis motor del desarrollo del pequeño, pero también desde el aspecto social, lenguaje, etcétera, lo que nos permite poder vigilar, ver y poder graduar también las experiencias que va a tener ya en este caso con destrezas motoras que son bastante exigentes en este caso para los bebés, pero también van a ser parte del día a día, ¿ya? Partiendo de la posición prona, supina, etcétera. Como el bebé va a tener un comportamiento diferente al primer semestre, acá ya no vamos a hacer esta diferencia. En el primer trimestre, en el segundo, hablamos de la conducta en prono, de la conducta en supino. De aquí en adelante, desde el segundo semestre en adelante, o sea, tercer y cuarto trimestre, eso ya no tendría razón. ¿Por qué? Porque el bebé ya empieza a dominar el giro, empieza a dominar aspectos motores que no van a ser solamente propios del supino y del prono, sino que ya cuando domina mucho más, hasta domina el plano oblicuo, que es este plano que también es más difícil de poder aplicar. Por lo tanto, por eso nos extraña de que ahora no hablemos esto pasa en supino, esto pasa en prono, sino más que nada vamos a hablar de la conducta motora en general. Y yo creo que de aquí en adelante ya van a tener quizás más experiencias o van a poder ustedes ir conociendo más detalles y quizás me pueden ir comentando si han visto o no esto en usuarios. Lo primero, en la conducta y la interacción social. Si usted observa acá, reconocer y desconocer. ¿Qué ustedes conocen como reconocer y desconocer? En la parte social. Cuando ustedes reconocen a alguien, ¿qué es eso? No reconocen a nadie en su entorno como nada. ¿Tiene que ver con la memoria? Ya, memoria. ¿Qué más? ¿Qué me explica que alguien tú puedas reconocer a alguien?
está al lado de él, sino que empieza a reconocer quiénes son las personas que están en su círculo. Y eso se empieza a ver ya más o menos a nivel de los 6 meses, en donde ya no es tan social como antes. Al principio era bastante social. Un niño que ve, persona que veía, hasta animalito que veía, sonreía y aparecía la risa carcajada, en el segundo trimestre, en el primer trimestre la sonrisa social, etc. Pero acá ya él se vuelve un poquito más selectivo en ese aspecto. ¿Sí? Y tan importante como reconocer a su entorno y saber quiénes están alrededor, es también que empiezan a rechazar personas o personas que no conocen. Y esto es doloroso para los que son quizás familiares o personas de afuera y dicen, no importa que no veo una vez al año. Entonces, ¿por qué es importante que un bebé empiece a tener estos parámetros de reconocer gente y desconocer gente? Porque el desconocer, o como dice acá, el no reconocer a alguien cercano, es importante, ¿no? Para ustedes como personas, funcionar, futuro kinesiólogo, ¿es importante reconocer personas? ¿Y desconocerlas? Bueno, veamos como algo malo, si pregunta interna, ¿yo soy amigo de toda la universidad? No. ¿Yo soy enemigo de toda la universidad? Vivo solo acá, entonces, ¿para qué creen que es importante que el bebé empiece a, en este caso social, reconocer gente? ¿Qué le va a permitir más adelante? Interactuar con el medio, ¿no? Ya, vamos a responder a un medio, pero ¿a qué sentido? ¿A qué sentido va a tener esta interacción con el medio? ¿Qué empieza a formar? Vínculos. Ya, esos vínculos que te permiten establecer. Si tú te vinculas con alguien, una relación. ¿Ya? Y aquí vamos a ver a personas, en esta etapa me estoy yendo al lado psicológico, que no saben quizás establecer relaciones personales bastante duraderas, o personas que no pueden establecer muchas redes de amistad, podría ser que en esta etapa tuvieran alguna complicación. ¿Ya? Y ahí le voy a explicar cuál complicación puede ser. En el caso de las personas con un desarrollo tradicional, cuando empezamos a reconocer y desconocer gente, empezamos a establecer nuestro propio filtro para reconocer y saber con quién me voy a relacionar. Si yo desconozco, si el bebé te desconoce, ¿por qué? Pero hay un vínculo. Acá, si el bebé sabe que se ríe contigo, sabe que hay un nexo. ¿Qué va a pasar contigo con un amigo, por ejemplo? Lo que pasó con los... ¿Quién de acá todavía tiene conexiones con sus compañeros de cuarto medio? Ya, tuvieron buenos vínculos. ¿Ya? Con los 40, porque aquí estamos hablando, hay un grupo selecto, ¿no es cierto? Con el que hicieron alguna maldad, con el que hicieron alguna cosa, un paseo, etc. ¿Ya? ¿Se acuerdan de todos sus compañeros de octavo? Sí. ¿De todos? ¿Ya? Sí. ¿Han generado vínculos con los de octavo? Difícil, ¿no es cierto? Ya el tiempo una barrera, pero ¿es por qué? Porque no es que me caía mal desde chiquitito, no, ya es porque no hubo más relación directa. Y esto pasa también con los vínculos afectivos chicos y la respuesta a los pequeños. Hay un problema, bueno, a nivel nacional, yo creo que puede ser hasta internacional, que ¿dónde se ha afectado esto? En los niños institucionalizados. Los niños que, por ejemplo, están en el antiguo Sename, que ellos ven rotar gente. Llega la tía de acá, después la tía desaparece, viene otra tía, y así, lo van viendo personas pasar. Entonces ellos no generan vínculos porque esto de acá, en los más chiquitos sobre todo, no aparece. Porque para yo reconocer a alguien, tengo que establecer cierto vínculo. Y obviamente para yo desconocer tengo que aprender primero a reconocer a alguien. Como para el otro sería como que no te pesqué, una cosa así. Por lo tanto, los niños institucionalizados o los niños que han tenido privación de poder generar vínculos tienen problemas más adelante, sobre todo en su parte. Vamos a hablar de adolescencia hacia arriba, no soy especialista en la adolescencia, pero de adolescencia hacia arriba, respecto a generar vínculos, generar amistades. Y no crean ustedes a lo mejor, porque lo vivimos, que ustedes tengan un círculo muy cercano de amigos que no sean más allá de 10 o menos, eso genera más vínculos. Tengan más, los que son amigos de todos, ahí son los que quizás pican por todos lados y también se llaman amigos de ustedes. Entonces, acá hay que tener cuidado también como se lo pregunto a la mamá o al papá en el tema de la evaluación. ¿Cómo yo le podría preguntar a una madre o un padre, su hijo reconoce o desconoce gente? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Se asusta? ¿Ah? ¿Se asusta? Se asusta al estar con otras personas, podría ser una buena pregunta. Cuando llega el papá, cuando llega la mamá o llega
sonríe, se mueve, lo demuestra motrizmente, porque los niños empiezan a ser ya un poquito más expresivos a nivel no solamente del lenguaje, sino que a través de los movimientos corporales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si un niño llega a la mamá, llega al papá y no hay reacción? También es importante decirle a la mamá que eso es un vínculo que hay que generar. Y acá que estaríamos ya empezando también a sospechar posibles alteraciones sociales, como por ejemplo una condición del espectro autista, que todavía no se puede diagnosticar, sino que nos llama la atención de que el pequeño se dé con todos. La persona que le trata, él se va a ir con esa persona. ¿Ya? Inclusive cercano a los 8 meses, si lo sigue haciendo, hay que ver por qué lo hace, o es demasiado sociable, o no hay vínculo nada, sino que solamente responde al estímulo que le pide la mano y él responde. ¿Ya? Pero es importante esto para establecer esta red inicial o estas bases para yo generar mis redes de los más cercanos. Así que recuerden, tanto importante como reconocer gente es desconocer gente, porque así yo voy filtrando y voy viendo qué personas son las que más voy a tener como este vínculo que me hablaban ellos. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende ahora? Con su niño de 8 meses, que usted va al supermercado, se acerca y lo mira, está bien, ¿ya? Porque nunca lo ha visto en su vida. Un niño de los primeros 6 meses que se acerque, lo más seguro es que a lo mejor le haga un esbozo, una sonrisa. Y ahí usted dice, todo el aire, me gustaría tener uno. No caigan en esas trampas los primeros 6 meses. Respecto al rechazo del niño, por ejemplo, ante los padres, hay una posible sospecha de alteración respecto a que no está No hay reaccionando bien, al entorno, o sea, hay algo que pero precisamente a lo mejor quizás no es un problema del niño, puede sino ser un que problema. también se puede descartar el hecho de que, o sea, ver la opción que quizás hay un daño intrafamiliar. Cualquier tipo de señales de alerta que estamos viendo Eso, acá. ¿cómo se diferencia eso? Más que nada, acá nosotros como quienes nos podríamos hacer esa diferencia porque nosotros llegamos a cierto punto, ¿ya? Solamente vemos la respuesta, pero si tú ves sospecha de que dicen que no, ahí está la derivación del equipo interdisciplinario, multidisciplinario, puede ser la psicóloga, el enfermero, y que pueden quizás derivar a otra instancia. Casi siempre el apoyo psicológico también es importante. Entonces ahí son los que tienen más herramientas para preguntar, ¿no? Si es más que nada algo con el pequeño que se comportó en la situación o le pide que por favor vea con otra persona, empiezan a ver distintas tipos de estrategias. Entonces, si ven que el niño siempre rechaza a su mamá, a su papá, pero no a otra persona, te llama muchísimo la atención. Entonces, eso también hay que ver más allá. Nosotros, lamentablemente, tenemos esa limitación. No es nuestra área de trabajo, pero tú puedes detectar en estas pequeñas evaluaciones posibles esas banderitas rojas, como le dicen, que ya, ahora vamos a cumplir esto y eso ya, pero va a tener que cumplir ahora una evaluación con el psicólogo. El psicólogo te manda un informe de lo que encontraste. Y ahí él va a tratar de hacer quizás alguna letra pregunta, etc. Si el niño a lo mejor puede ser que pasó, la mamá trabaja, el papá trabaja full, y lo más seguro es que el niño desde el día, no sé, desde que se puede, 3 meses en adelante, vaya a esa lacuna. Entonces él es su realidad, que él a lo mejor no está todo el día con los papás. Y eso quizás no genera rechazo, pero a lo mejor genera esta complicación de que, no sé, un bebé primerizo, la mamá primeriza y mamás que dejan de trabajar, que eso para mí es admirable, que dejan o suspenden su ámbito laboral para poder ver esta primera parte de los hijos, porque lo conocen, porque saben que estos vínculos son pero importantísimos para lo que va a hacer más adelante, y se postergan, como en otros casos que no. Entonces vamos a ver esas diferencias y ahí tenemos que ayudarlos con otra red. Acá, si a usted le pasa un balón a este niño, por ejemplo, está hablando a los 6 meses, una pelotita, ¿qué debería hacer a los 6 meses? Le pasó una pelota. Tomando. La toma, Llevarse que a está la boca. haciendo ya, se la lleva a la boca, nosotros porque ya sabemos que existe ya está madurado en mano a mano boca. Si usted le pasa 2 pelotitas, lo más seguro es que una mano y la otra. ¿Qué pasa si usted le pasa las 2 pelotitas y una caja? Le llama la atención la pelotita. Lo más seguro es que a lo mejor él, si ve que la caja es cerrada, no sepa que hay pelotitas dentro, en un niño más pequeño, sino que le va a llamar la atención la caja. La caja va a estar ahí porque es lo que él va a poder ver. En esta segunda etapa, en el tercer y cuarto trimestre, el niño ya no solamente sabe que empieza a conocer su mundo a través del tacto, recuerda que la atención ya se empieza a madurar en el segundo trimestre, pero acá ya lo empezamos a utilizar. El niño empieza a desarrollar su habilidad motriz y empezar a percibir el entorno. Y acá está la típica reacción en que abre la puerta o golpea y el niño tiene cierta reacción. ¿Qué
¿Qué podría hacer si el niño se pone alegre si golpea la puerta a cierta hora? Que sabe que ya está llegando los papás. Va a llegar el papá, la mamá, la abuelita, porque sabe que tiene una rutina y empieza a percibir el mundo. Ya no le da risa sonido, sino que hace sonido. Ahí le dio un sentido, ¿sabes qué? Está llegando mi abuelita, está llegando mi papá a cierta hora, se pone contento. Y en el ejemplo de la caja, es que el pequeño no solamente va a empezar a saber que existe una caja. En este segundo semestre, o el tercer y cuarto trimestre, como lo quieran decir, el pequeño se empieza ya a encantar más con los objetos que están dentro de la caja que lo que está afuera. Como los gatos. Al principio, ¿se acuerdan? El gato le pasaba una caja con juguetes, se va por la caja. Después, cuando sabe percibir lo otro, y así vamos viendo que estos patrones van madurando. Acá, el pequeño también empieza a percibir y empieza a lanzar los objetos con una intención. Que al principio, ¿se acuerdan que les pasábamos un objeto al niño? Si no estaba dentro de su rango de visión, para él no existía. Eran estos 45 grados de los primeros trimestres. Después nos dimos cuenta que el pequeño iba a tomar las cosas y se le llevaba a la boca. Pero si se le caía y estaba fuera de su rango de visión, también desapareció para él. Ya cuando empieza a madurar, empieza a decir, ¿sabes qué? Si me cayó el juguete y sonó por este lado, tengo que responder, ¿sabes qué? A lo mejor está acá. Empieza a girar el cuello, empieza a tomar objetos, empieza a lanzar objetos. ¿Qué ganamos nosotros lanzando objetos? Aparte de un vidrio, o está preparado para la universidad para hacer eso. Ya, movimiento motriz, el niño está avanzando, entonces sabemos que el niño tiene fuerza. Pero ¿qué pasa si el bebé, y yo creo que han visto videos que le pasan algo? Lo lanza, se ríe. Viene la mamá, se lo toma, lo pasa en la vida, lo lanza de nuevo. Entonces la mamá que sabe que está agarrando. Viene acá. ¿Qué pasa en la mente de ese niño cuando está haciendo esto? Es repetitivo y le dice, no soy tu empleado. Ese es nuestro pensamiento. ¿Qué le están viendo? Oye, un objeto lo dejé lejos, lo lancé. Puedo estar pensando también que puedo llegar un poquito más lejos. ¿Hasta dónde voy a llevar este juguete? ¿Cuántas veces va a soportar mi mamá que yo le tire el juguete? ¿Ya? ¿Quién va a venir? ¿A quién tengo acá? ¿Quién va a ser casi mi empleado, mi mayordomo? Porque yo lanzo la pelota y no sé que va a ir alguien, la voy a buscar, me la va a dejar acá, se la tiro de nuevo. Entonces, más que el ámbito motor de lanzar cosas sin sentido, al pequeño que está pasando, está captando toda la información sensorio-motriz, y la pelota es más liviana, más pesada, etc. El aprendizaje corporal también se va viendo acá, que el niño sabe utilizar su extremidad. ¿Cuánto la cabeza de lanzar, pero así como debería lanzarse? Si usted está acá en la biblioteca, le puede juntar algún carro bombero ya que esté pasando por 18 en plena. ¿Nunca ha ido eso? No vaya. Después te voy a pillar. Después terminas haciendo clase acá. No. Pero ¿cómo usted sabe que yo sé lanzar? Nunca se ha puesto a lanzar. ¿Quién sabe lanzar acá? Siempre dice, no, mi gesto motor de lanzamiento espectacular. No sé si es perfecto también, pero sí. ¿Tiene gesto motor? Es que yo creo que tanto por el borde. ¿Vamos por él? Bueno, tú tienes que Es que siempre he hecho deporte como con balón en las manos. Ya, entonces la Entonces quizás debe ser eso. me parece excelente. Estoy buscando algo que no sea doloroso para que lo haga así. Estoy idealista, pero igual no sé. Recepciona el balón. Láncelo con la mano derecha, con su mano más alta. Ya, ahora con la mano izquierda, por favor. Ya, vamos a hacer una comparación. ¿Quién la ha lanzado en su vida? Nada falta, te dirán. Son lanzados, otra cosa. Derecha, con la derecha, lánzalo. Ya, y esto puede empeorar más. Por favor, Franco, con la izquierda. Está alterado el lanzamiento. Veanlo con su familia. Hoy mamá, quieren una pelota y van a ver que con el brazo más hábil está el gesto motor de rotar el hombro y a veces toda la biomecánica del hombro. Y cuando lo van a hacer con el lado no hábil, aparece el gesto motor no tan avanzado, porque no le quiero dar una característica, pero es como que estuvieran con un patrón medio torpe. ¿Cómo ver esta diferencia? Ya, se notó la diferencia, yo creo que se notó. Más que nada esa es la experiencia, el trabajo motriz, etc. Acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa si usted es de esos papás mecha corta que el bebé toma lo pensó
muy desordenado, igual se le esconde el juguete. ¿Quién no aprende? No aprende a tener todo estos inputs. Tomar el objeto, sentir el peso, saber que lo puedo lanzar más lejos, saber que lo puedo quizás interactuar con el entorno si lanzo para allá. Y eso también es beneficioso cuando uno tiene mascotas. No estoy diciendo que comprar un gatito ni un gato, pero la interacción del lanzamiento y todo, se voy a hacer los perros sufren, a la boca encima. Pero responden al estímulo, entonces entre ellos mismos se empiezan a potenciar en el desarrollo motor. Pero si tienen hermanos, también. Ahí vamos a ver diferencias entre los niños que son hijos únicos o hijos que vamos a tener acá familias con 2 o 3 hermanos. También podemos ver esas sutiles diferencias. Por lo tanto, en esta etapa también hay que preguntar, o siempre se sabe de antemano, cuál es su entorno. Si uno sabe que el niño es solito, está la mamá solamente y el niño, sabemos que los estímulos quizás van a estar un poquito más limitados, producto de que a lo mejor la mamá se desempeña en la parte laboral y ahí hay que estimular eso. O hay niños que a veces tienen un familiar y aún así no tienen estímulo. Van a encontrarse con papás que tienen formación profesional en el ámbito del desarrollo motor y aún así no estimular a su hijo. Como personas que no tienen ninguna formación profesional como tal y tienen ahí a su hijo en un pedestal y el cabro chico en una máquina haciendo actividad física porque no potencia. Entonces siempre hay que tratar de ir averiguando la realidad de cada niño y no solamente el historial. ¿Vale? Entonces, esto de lanzar con una intención, la intención le permite al niño procesar el entorno, saber qué está haciendo, qué está pasando, qué pasa con mi cuerpo y qué pasa con mi entorno. Si no hay nadie que reciba ese estímulo, el niño no lo va a hacer de nuevo. Si yo privo al pequeño de ese estímulo, también lo va a inhibir. Por lo tanto, todos estos patrones de fuerza, movimiento, etcétera, que usted más adelante va a necesitar, quizás no esté potenciado al 100%. Sigamos acá, el lenguaje. Cuando un niño ya empieza a decir ya palabras ya como persona, ya más madura. Cuando un niño usted puede conversar un tema importante con el niño. Te voy a sentar a hablar de, no sé, del entrenamiento, del consumo de oxígeno. ¿A qué edad te puedes empezar a hablar de eso? De la cigüeña. Oh, sí, se viene. Sí. Estoy preparando. Entre los 14 y 15, ¿no? Es cuando Los 23 años. Hay una etapa que era del porqué, pero es mucho más avanzada. Entonces, yo irritante, pero necesario. Estoy hablando acá de un niño ya en un segundo trimestre que empieza a decir las vocales ya un poquito más. Ya tiene un inicio. ¿Se acuerdan que al principio eran sonidos culturales, que eran la garganta, pequeño movimiento de la lengua? Y en el segundo trimestre empezaron los sonidos que se denominaban fricativos. Para los que no preguntaron, los fricativos tienen que ver con el movimiento de la lengua en sonidos como la F. Y por lo tanto, la F se empieza a madurar en la segunda edad. Ya en esta tercer trimestre y cuarto más adelante, vamos a ver que el niño ya al año debería estar hablando de forma un poquito más comprensiva. Por lo tanto, ahí el mamá y papá ya tienen ya palabras con intención. Ya empezamos a ver que en el entorno empieza a potenciarse. Recuerden que todo esto no es por separado. ¿Qué pasaba cuando el niño golpeaba la puerta? Él reconocía, podía ir acercándose, sabe que está en el corral que lo tiene encerrado ahí, y empieza a mirar, porque puede ser el papá o la mamá. Ya cuando empieza a tener lenguaje, empieza a decir quién es la persona. Y empieza a tener esta madurez en el lenguaje. Pero ¿cuál es el gran detalle acá? Que se necesita el estímulo necesario para hacerlo. Empezar es que el pequeño empieza a madurar su sistema motor a nivel de, no solamente de la musculatura facial, sino que de la lengua también, es importante. Que el pequeño empieza a expresarse y hablar también es importante. Pero acá también aparece otro ítem importante, en donde el niño empieza a obedecer órdenes. ¿Cuáles son las principales órdenes que uno le puede dar a un pequeño? Grave el auto. Estoy esperando eso. Tengo un reloj biológico esperando ya atrás del melón. ¿Qué orden más simple le puedo decir? Que coma. No quiero comer. Hoy vi un video de eso. No quiero comer a los niños a comer y pero más que comer. Estaba hablando de un niño de 6 meses adelante. Que no hagan. Aparece el no. Es importante el no.
si ustedes dicen no, ¿qué hacen? Sí. Sí, bueno. A mí me van a decir que no. Pero cuando ustedes antes le dijeron que no, ¿usted qué intentaba hacer? ¿Ya? Hay cierto control que no se debe hacer con la actividad. Entonces el pequeño que empezaba a aprender, nuevamente a controlar su cuerpo, a detener la actividad que estaba haciendo. Ya después que más adelante no lo pesque otra cosa, ya que no tenga un sentido para él. Pero en un bebé que recién está aprendiendo a interactuar desde el punto de vista del lenguaje, él sabe que es para detenerse. Está lanzando algo y dice no, lo más seguro es que en ese momento hace no, ¿qué pasó? Va a lanzar de nuevo porque va a tener que aprender que el no es para restringir ciertas actividades. Pero las palabras más sencillas que a veces uno le puede empezar a decir al pequeño, con un lenguaje maduro, con un lenguaje no hablando así diminutivo, sino que hablarlo ya como persona más estándar, es el famoso toma y dame. Órdenes simples. Cuando uno dice toma, la voz va a decir gracias, no, está recién aprendiendo. ¿Ya? Entonces él empieza a relacionar en que cuando le ofrecen algo, ¿ya? O cuando él entrega algo, hay una palabra entre medio. Hay algo que tengo que cumplir, entonces cuando él necesite algo, ¿qué tengo que potenciar yo? Si él me hace, yo le digo, ya toma, se lo entrego al otro. No hay que facilitar a veces mucho eso, porque a veces les pasa hasta a ustedes que están con su familia y tienen algo de... ¿Qué? Pásame la foto. Ah, estoy hablando. Ya, ese es el lenguaje que yo necesito en los niños más que nada. Esto es más grande, ustedes verán, pero el pequeño que tiene que entender, existen pequeños ya, conjuntos de letras, que en este caso son las palabras que le van a tener que dar un sentido. ¿Ya? Porque para él al principio van a ser simbolismos que no van a tener quizá un significado. Es como explicar un semáforo a los niños. Al primero voy a ir al rojo va a ir un color. Ya después le damos sentido. ¿Qué es lo que es el rojo? Cuando un semáforo se pone el rojo, ¿qué hacen ustedes? Detenerse. Por favor, ya el verde. El Sobrepasa. amarillo. Pasar. Entonces, Pase rápido. Pasa, pero bajo tu propio riesgo. Entonces, el tema va en que yo le doy cierto significado. Si un niño ve afuera un letrero que dice pare, ni que nosotros lo respetamos ahora, pero él va a entender que ese símbolo es para que se detenga. Y así, va a empezar a entender que a través de los actos motores, él va a ir aprendiendo. ¿Ya? Y no es un accidente o algo que el pequeño empieza a hablar y empieza a tener mayor dominio de su cuerpo. Porque el lenguaje y el movimiento corporal van de la mano. Mientras mayor dominio corporal tenga, más interacción va a generar. Si genera más interacción, más movimiento va a hacer. Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje va de la mano con el desarrollo motor global. Si un pequeño empieza a hablar y yo lo empiezo a estimular en el movimiento, lo más seguro es que vayan los dos de la mano. Cuando se ven pequeñas alteraciones, es cuando el pequeño empieza a adquirir destrezas motoras y no empiezan a tener un lenguaje expresivo. Por ejemplo, un niño de un año que ya esté caminando, o antes de eso, existían muchos autores que decían que la relación entre que un niño camina y habla va de la mano. O sea, el niño va a aprender a caminar cuando empezaba a aprender a hablar. Hay diferencias, pero tiene que ver con el fundamento que les quiero mostrar. Si el niño empieza a demostrar todo lo que él quiere hacer a través del lenguaje, ya no es a través del llanto, porque el llanto era un inicio el que le decía o tenía esa capacidad de poder decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Necesito todo. Acá ya con palabras precisas o con movimientos empezamos a tener esta relación. El lenguaje expresivo y el lenguaje motor global. ¿Cuál es la complicación acá? ¿Quiénes de los que están acá presentes? Los presentes. Acá arriba, esta tarima que me cargan, pero me gustan más las clases que explican. Me gusta cuando ustedes están allá y esas son mis salas de ideas. Porque estar acá arriba es como que yo estoy encima suyo y como que, el poder catedral. Pero si no, para ustedes se tienen que subir acá, yo tengo que sentar como lo han hecho en otras actividades, en otras asignaturas. ¿Quiénes se pueden desplayar así como si estuvieran en una fiesta, con un carrete con los amigos? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia entre este plano? Este plano. Acá como que acaso electrónico me genera acá. Yo los veo acá están así. Y empiezan a decir, y yo de repente los veo acá, empiezan, y se mueven, se expresan, tienen seguridad ahí abajo. Pero acá arriba, se nieve todo, si se tiembla. Dos pasos,
otra persona. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿O qué podría decir? ¿Qué Falta faltó? tiempo, ¿no? También. Falta ¿no? experiencia nomás, más que nada. El hecho de estar en un plano y en esta situación, yo de por sí, no me van a creer nadie que cree cuando digo esto, yo en esencia soy bastante tímido. Soy muy tímido en algún aspecto. Dicen, ¿cómo si estáis arriba de repente de mis 100 alumnos y estáis abajo, estoy conversando con ellos? Es que es producto de la práctica del día a día. Puede pasar hasta con colegas que son expertos afuera entendiendo con los usuarios, pero los ponen acá y empiezan a tener esas complicaciones por la falta de experiencia. Entonces, estas experiencias son las que yo tengo que permitir que el pequeño tenga. Si el bebé está conversando a las 2 o 3 de la mañana y se está moviendo, hay que dejarlo, ¿no? Él es su horario, que se mueva, que se exprese. ¿Qué empieza a pasar? Lo encerramos, ya no nos vamos a silenciar, pero aquí empezamos a ver que lo inhibimos de cierta manera y de forma indirecta. Y los niños acá, ¿qué empieza a pasar? Hace mucho frío, ¿qué es lo que empieza a pasar con la ropa? 20 capas a la guagua. Entonces la guagua con suerte puede respirar y se mueve. Entonces si yo digo, hola, y la guagua no pongo, entonces le falta movimiento. Lo mismo que acá empiezan a usar zapatos, los niños, no, es que hay zapatos de entrenadores. A no ser que estoy entrenando para algo, no sé, que el niño gane fuerza, le pone unas pesas. Hay estas cosas que vamos a darnos cuenta acá que nosotros hacemos de forma como más general y estamos en forma incorrecta generando estos patrones de movimiento. Lo que tengo que yo sí o sí, empezar a generar como para que el pequeño, en este caso, tenga un buen desarrollo del lenguaje y el aspecto motor, darle la mayor cantidad de libertad y experiencia posible. ¿Sí? Insisto nuevamente en la estimulación temprana, insisto nuevamente en tener espacios para que el niño empiece a moverse, desplazarse y expresarse a través del movimiento. Ya llegando a la parte nuestra, ¿cuál creen ustedes que es la primera conducta motora que vamos a observar en un niño de los 6 meses en adelante? Porque vimos que era el mano, mano, boca, un ítem del semestre anterior, que se volteaba, pero caía de forma, por así decirlo, casi accidental, pero lo hacía también por la fuerza de gravedad. Si un niño está tomándose las manos acá y tiene el pie cerca, ¿qué empieza a hacer? Un bebé está. Aparece el fenómeno conocido como el mano, pie, boca. El pequeño está en supino, en el semestre anterior. Él conoció su mano derecha, su mano izquierda, y sabíamos que cuando la lleva a la línea media es porque el pequeño ya tiene ya mayor desarrollo. ¿Okay? Y eso ya lo tenía gracias al desarrollo que tuvo en su cuello, en su cabeza, también para poder desplazar el segmento hacia los lados. Todo eso se logra gracias a la estabilización del exterior inferior. ¿Okay? El que el niño pueda adquirir el mano, mano, boca, gracias a que él flexiona su extremidad inferior. Y eso de acá funciona como un punto de apoyo y de estabilización para que él pueda tomar el segmento o pueda movilizar el segmento. Por lo tanto, el niño está conociendo acá el mundo, sabe que él a través de su comprensión, que también está madurando, puede tomar objetos y reconocerlo y saber si son más grandes, pesados, etc. Él ve que está cercano a su pie. Y como vemos que todavía se echa toda la boca, empezamos a trabajar con este patrón. El primero que vamos a hablar de noticia gruesa, que es el mano y boca. Esto más o menos entre los 6 y 7 meses genera que empieza esta coordinación en donde el pequeño empieza a traccionar. ¿Qué ganancia tenemos acá? Trabajo abdominal, trabajo de tensión, ¿sí? Y un reconocimiento también de la flexibilidad que ya no nos queda en la mayoría de nosotros. Intenta hacer eso ahora. ¿Quién de acá puede hacerlo? Yo puedo. Yo creo que hasta los 7 meses está cortado. Yo creo que no hay nada de flexibilidad. Este patrón mano, mano, boca inicial da a origen a este patrón mano, pie, boca, lo que permite que esté reconociendo los hemisferios de su cuerpo. Cuando el niño reconoce su cuerpo y le da cierto sentido, como voy a anotar, yo creo que lo nombré más de alguna vez, es lo que se conoce como esquema corporal. El esquema corporal es que usted conoce sus segmentos corporales, pero le da un sentido de movimiento de función. Cuando usted conoce los conceptos de su cuerpo, ¿cuántas manos tiene usted? 2. ¿Cuántos dedos tienen en total? 10. ¿Cuántos brazos tienen? ¿Cuántas piernas tienen? Todos esos conceptos como parte del cuerpo
otra cosa, eso se llama concepto corporal. Cuando yo sé cuáles son las partes de mi cuerpo, es como la mía. Voy a saber cómo se usan. Para nuestro, como línea de formación, sería como biomecánica. Yo sé que tengo los brazos, pero saber cómo lo utilizo, que lo voy a utilizar, que yo si lo estiro puedo tomar lo que está más lejos, si yo lo retraigo puedo acercarlo, eso el niño empieza a saber que su esquema corporal lo empieza a dominar. Y eso te permite saber también manejar tu cuerpo. ¿Cuántos de ustedes no chocan contra espacios? Van caminando y chocan con lo que quieran. Usted dice, no, si yo voy a entrar en esa caja o yo me voy a meter ahí. Eso es falta de conocimiento del esquema corporal. Y uno dice, no, si yo paso por allá, han visto bebés que van caminando, saben que tienen que pasar por un espacio, se pegan igual, porque están aprendiendo. Ya ustedes que les pase, ya aprendieron supuestamente. Entonces, todo esto de que el niño reconozca su pie y lo lleve a su lado, reconozca el otro, está sabiendo que existen dos segmentos que tiene más abajo y que también los puede aprender a usar y empieza a movilizarlos, etc. Por lo tanto, es un buen indicio de movimiento para el reto que sigue. Y acá, sí, hablamos de un giro. ¿Okay? Que este giro es intencionado. El otro era el volteo, que el niño caía por casualidad porque se ponía en el punto lateral en el primer anterior. El pequeño, cuando empieza a tomarse la mano o el pie, empieza a generar pequeños movimientos laterales, producto de ese mismo gesto motor. Cuando ese gesto motor ya avanza, podemos ver que el niño puede quedar en posiciones laterales, primero de forma accidental, pero después se da cuenta que lo puede hacer de forma autónoma, hasta llegar en la posición que nosotros tenemos acá. Nosotros esperamos que este niño en esta edad que es un decúbito crono. Por eso nos hablamos nosotros acá de supino y crono, porque el niño puede cambiar de forma, primero, está madurando ese patrón, pero después ya lo hace de forma voluntaria. Pueden llegar a estos patrones que, inclusive, chicos, es más difícil para un bebé pasar del decúbito supino a un plano oblicuo, dominarlo, que el crono. Porque el crono puede caer por gravedad. El estar en el decúbito lateral o estar en un plano medio oblicuo necesita más control motor. Por lo tanto, acá empezamos a ver que el pequeño empieza a disociar. ¿Cuáles son las cinturas que tenemos acá? ¿Cuál cintura es? Cintura escapular. ¿Esta de acá? La cintura pélvica. ¿Ya? Cuando usted camina, estas dos cinturas se mueven de forma independiente, de forma normal o de forma, por así decirlo, sincrónica, se mueven en bloque. Para hacerlo más gráfico, usted se mueve así. Uy, ¿visto alguno? Usted tiene cierto patrón de disociación. Cuando da un paso, la pelvis rota hacia un lado, y usted con la cintura escapular está alineada, entonces hay disociación. Cuando hablamos de disociación de los movimientos de la cintura, es que usted no va a tener un movimiento del tronco en bloque, sino que va a tener usted libertad para mover tanto el patrón de arriba, como el tercio de arriba como el de abajo. Esta disociación es vital para lo que sigue. Si el pequeño no aprende a disociar su cintura escapular y pélvica, le va a complicar mucho mantener la estabilidad en los patrones que siguen. Por eso uno de los puntos principales que vamos a ver nosotros en la terapia más adelante, si un colega ya las conoce, son las técnicas de disociación, que le sirven a los niños con PC o a los niños con cualquier alteración de que no puedan separar estos segmentos. Nosotros les ayudamos a separar y a aprender a hacer eso. Por lo tanto, esta disociación de un lado del otro le permite trabajar la musculatura del tronco. ¿Cuál es lo vital de esto? Es que el pequeño aprenderá a movilizarse. ¿Y cuál es lo complicado para los papás? Es que el pequeño aprendió a movilizarse. ¿Te lo dejamos ahí? Se va para allá y la agua queda ahí. Ahora usted lo va a ver acá, se da un ratito, ya la agua está de lado. Es porque está. ¿Y qué va a hacer usted? Le voy a colocar rollos por los lados para que no se mueva. No. Déjelo que se mueva, déjelo que se instala ahí en la cama. Va a aprender que de la cama al piso hay un tramo pequeño, pero no se va a fracturar si es que no lo vigila y todo. Aseguramos el entorno, pero no bloqueemos el desarrollo pequeño. Si usted lo tiene acá, en su opinión crono, constante, y usted lo deja bloqueado con cinturones o lo que sea, el pequeño no se va a mover. Si no se mueve, ¿qué adquiere? Experiencia, nuevamente. Y esa experiencia le va a permitir tomar más tiempo en desarrollar algún hábito motor que otro niño que quizás tuvo la experiencia de poder moverse para allá, para acá. ¿Qué pasa cuando un niño es muy inquieto y se mueve para un lado, para el otro, y la mamá o el papá tiene miedo de que se caiga la cuna o se caiga? Cuando lo siente
Ciego, Ese me lo han dado ahora en el coche. Esta la voy en el coche. Un cascabel. ¿Es beneficioso eso? No. Y vamos dando cuenta el detalle del por qué. Tenemos que favorecer la disociación de las cinturas escapulares, tenemos que permitir que el niño pase de forma voluntaria y de forma ya un poquito más de menos a más, del supino al prono, del prono al supino, para que empiece a trabajar esta disociación y también el trabajo muscular. Trabajar también extremidades superiores para que pueda tener el famoso apoyo con la mano extendida que vimos en los primeros trimestres y empiece también a fortalecer su musculatura contra la gravedad. Recuerden que acá el pequeño está en una extensión completa. Lamentablemente los pequeños que tienen PC o alguna alteración, ya sea alguna patología, no tienen esta libertad de movimiento. ¿Y quiénes son los que nosotros les vamos a entregar? Esa libertad de movimiento va a aprender a moverse gracias a la estrategia que vamos a utilizar. Cuando ya el pequeño empieza a moverse de un lado a otro, empieza a tener periodos donde él puede quizás sentarse, pero como se denomina, de forma asistida. Si ustedes ven acá, el bebé está sentado de una forma como debería ser en la primera imagen. ¿Así se sientan ustedes? ¿Está maduro ese control? No. Si se fijan, está sentado sí en su pelvis, pero está apoyado con las manos. Es lo que se denomina como un sedente en oso. El que está sentado en el piso y con las manos adelante. No lo voy a hacer de nuevo. En oso. Es lo que pasó esa figura y hay un sticker dando vueltas. Así que no. Lo voy a hacer así directo. Ya el otro sticker está más decente, ahora no. Por lo tanto, este hito que aparece alrededor de los 6-7 meses junto con este giro controlado le permite al pequeño ya entrar en una etapa de verticalización. Ya no estamos hablando de un sedente maduro, insisto en eso, es un sedente que el pequeño tiene que empezar a madurar. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que empiezan a aparecer estos famosos apoyadores atrás, empiezan a tener, como les decía, sentarlo en nuestra nunca bien ponderado, bien por ahí, en el coche. ¿Y qué pasa cuando un niño siente que tiene un respaldo atrás? Se relaja y se empieza a apoyar, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta de que empiezan a hacer? Porque quieren saber qué es lo que hay atrás. Entonces, si yo lo tengo todo eso en la testa ahí jugando, y dice, está ejercitando, sí, pero ¿qué pasa si yo le saco ese apoyo y lo siento solito? Va a querer, se va a ir de espalda y se puede pegar en la cabeza, puede generar más lesiones. Si yo coloco esto, podría ser, no estoy diciendo que pase siempre, que el pequeño se acostumbra al apoyo lateral, posterior o lateral y después necesite de eso para sentarse. ¿Ya? Esto no es tan necesario. Quizá en algún momento, no estoy diciendo no, que lo deje libre por el mundo y acá abajo que camine y todo, hay que tener ciertos criterios, pero acá, si el niño pasa demasiado tiempo con un apoyo hacia atrás, va a sentir ese apoyo y después cuando él se quiera sentar, va a depender de algún apoyo y se va a ir de espalda. Imagínense que está en un piso duro, cabeza, ya hay posible daño a nivel posterior. ¿Qué ocurre acá también? Ustedes van a saber, y aquí lo pueden sacar ustedes como una técnica, un tip. Le va a preguntar, ¿cuánto tiempo pasa su hijito o hijita sentado en el coche? No, lo justo y necesario en un momento. Ya, y usted va a tomar al bebé y lo levanta. Si el bebé al levantarlo, usted lo toma y el bebé extiende las piernas, está con las piernas tiradas, no hay problema. Te dice la verdad. ¿Cuándo es lo complicado? Cuando te toma el bebé y el bebé al levantarlo sigue sentado. Sigue una flexión de pierna. Entonces usted lo mira y se queda así seguro. Es porque está mucho rato sentado. Hágalo con cualquier bebé que encuentren por acá en el coche. Vamos a ver, permiso, lo puedo levantar. Mucho rato no hacen. ¿Ya? Porque el bebé, por así decirlo, toma esa posición. Permiso, soy kinesiólogo. Pero son datos que le permiten saber que ese niño está con mucho rato sentado, tiene que aprender a extender su cadera. ¿Qué ocurre después con eso? Acortamientos del psoas que no se expresan acá. Se expresan en su edad cuando ya ven que ya no se puede mover mucho, que está como medio acortado. Eso culpa a su mamá que le puso un cojín acá. ¿Ya? ¿Cuándo yo sé que el niño está preparado para sentarse? ¿Cuál me va a hacer pensar que el niño está impecable para sentarse? Cuando lo hace solo. Si el niño cuando lo hace solo, si yo vengo y lo tomo y lo siento, ¿qué es lo que dicen? Lo reemplacé todo el como cara y siéntame. O párale, lo mismo es peor. ¿Qué tengo que empezar a enseñarle a él que él sea autónomo en este punto? Si el niño no logra esta posición de forma estable,
dejarlo en esa posición para que él mismo vaya aprendiendo, pero no yo de acostarlo a sentarlo de inmediato, porque lo que estoy haciendo es saltarme todo un patrón motor en donde él no va a aprender a ir de supino a prono o de supino a excedente, etc., porque él va a depender de una persona que lo haga. Entonces siempre estimulen eso, de que si el niño no se sienta y a veces uno dice, ay, que el niño se sienta, todavía no está preparado para sentarse. No, pero yo lo coloco y lo siento. Sí, pero tú es como un adorno, como que lo dejaste ahí. Después lo llenan de cojines. Entonces el niño que aprendió a que se tiene que sentar con apoyo siempre. Entonces no es la idea. Cuando me ve del entorno, porque ya aquí pasar de supino a prono le da una panorámica, pero estar sentado ya es otra cosa. ¿Cuál es el beneficio, chicos, me voy a hablar un poquito, de estar sentado? ¿Qué aumenta? El campo visual, ya sabes tú qué es lo que podemos encontrar. Sabemos que estas etapas son súper curiosos, quieren empezar a encontrar y ver cosas que están lejos, más cerca. Pero ¿qué otro beneficio tiene de que el niño adopte el sedente? Tampoco. ¿Qué libera? Deja libre las manos para que empiece a manipular objetos. Por lo tanto, cuando le dejan o está sentado, ya sea en sedente nodoso o con apoyos laterales, si le dejan el juguete alrededor, no es malo porque el niño va a empezar a tomarlos y empezar a madurar aún más su patrón de agarre y de, en este caso, presión y soltura de los objetos, si lo podemos definir así. Si yo le paso todos los objetos a él, está ahí sentadito con el apoyo y está bien cómodo, y le paso todo y se lo acerco todo a él, y él solamente hace esto, tampoco está aprendiendo nada. Si le dejo los juguetes alrededor, él va a saber que en este plano oblicuo, si se va muy adelante, se va a ver etmoides, adelante. Él va a donde se está acá y él quiere agarrarlo con esta mano, si no se apoya, se va a caer. Aprendió que él a través del apoyo está sufriendo algo, pero si gira y lo toma, o lo toma con cuidado, lo hace con cierto control, va a aprender a manejar esta sedentación como un método de poder establecer un vínculo con lo que está alrededor, tomar objetos, dejar objetos, llevárselo a la boca, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si un objeto está más allá de su perímetro de desarrollo? Usted lo tiene acá sentadito en una de esas colchones de espuma, no en el coche, no en el corral, no en la esquina, así como si estuviera un pastel en la esquina. Ahí, con juguetito alrededor y no con cojín alrededor que lo puedan sujetar, no con esto. Y si ven que está un juguete más allá, o ven que el perrito está más allá, va a tratar de llegar allá. ¿Cómo lo hace en la primera instancia? Rodando. Y no es chiste, el niño que primero, cuando aprenden a domar esto, el giro, se moría girando. Pero es un gasto energético demasiado alto. Para él no, pero empieza. Y se va a volar. Alcanza el objetivo para ello, uno se puede devolver. Cuando el pequeño se sienta, ya tenemos mayor visión, hay más cosas que ir a buscar, hay más cosas que ir a agarrar, el cloro, todo lo que está alrededor de la casa, los enchufes, que son un buen estimulador de eso es para meter los deditos, entonces la huevo dice, oye, tengo que ir para allá. Quiero saber qué es lo que hace eso. O gira, que puede ser una estrategia que no es la mejor, o sana. Esto lo descubre cuando él está en prono. Él se da cuenta que está en prono, al tomar un objeto que está cerca, se le va más lejos, empieza a movilizar las piernas. Y empieza a hacer cada quien, yo muevo las piernas, tengo algo de tracción, no pasa en su mente, pero uno empieza a hacer más tracción. Y si yo adelanto una mano, puedo empezar a movilizarme, ¿ya? Que no es la mejor estrategia, pero el bebé empieza a trabajar todo el cuerpo en relación a deslizarse hacia un segmento. Tiene un poquito más de ahorro energético que el giro, ¿ya? Inclusive acá él puede ver o visibilizar todos los objetos que él puede tomar, ¿ya? Para eso empieza también a educar su mano, a que si se fijan acá, él sabe que tiene que abrir su mano para tomar el objeto y tiene que tomar cierta distancia. Si le falta, se arrastra un poquito más, y esto alrededor de los 8 meses, si no me equivoco, aparece este arrastre. Que no les preocupe si al principio el bebé se arrastra y en vez de ir hacia adelante, se va hacia atrás. Es común que el primer arrastre del niño se cae y se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque acá el pequeño, y disculpen primeramente, como los autos, acá tiene tracción delantera. Utiliza sus extremidades para moverse en la arrastre, no tanto las piernas. Ya después cuando empieza a caminar o a gatear ya tiene tracción trasera.
Disculpe, insisto de nuevo eso no es una guagua por un auto, pero es para que se vaya entendiendo. Como el bebé tiene que movilizarse con extremidades inferiores, ¿qué él aprendió? Él aprendió que estar en prono hace esto. Entonces toma la misma posición y va a hacer hacia atrás. Se da cuenta ya después con el patrón más maduro que el arrastre no es siempre así, sino que tiene que hacerlo al revés. Empieza a tomar objetos, se acerca, chilla, grita, pero llega. ¿Qué pasa si yo tengo un bebé, en este caso con mucha ropa, con muchas cosas que me bloqueen? ¿Qué va a hacer? El arrastre va a ser menos eficiente. No lo va a tomar como estrategia de desplazamiento. No lo va a hacer quizás. ¿Por qué? Porque esta ropa puede hacer que haya mucha fricción. Por eso si se fijan, las superficies donde los bebés se pueden movilizar son todas más lisas, tienen cierta textura, producto de que queremos estimular el pequeño desplazamiento. Cuando él ve que el objeto lo puede tener cerca, arrastrándose ligeramente, y empieza a alcanzar estos objetos, pero él quiere seguir más allá, ¿qué aparecerá? Aparece un patrón ya más maduro, que sería el gato. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Tienen alguna evaluación, algo? Sí. Como yo sé que ustedes están a full de estrés, por eso está mágicamente esta división, porque esta clase la divido en dos. Siempre ha sido así, ¿cuál es el detalle? Tengo que hacer una evaluación del segundo trimestre. No, lo dije la semana anterior. ¿Cuándo va a ser esa evaluación? El miércoles, en horario de taller. ¿Este miércoles? No vamos a tener clase, pero existe el Google Forms. Y como yo sé que a usted le gusta hacer los controles digitales, lo vamos a hacer digital. ¿Ya? Ahí ustedes hacen todos los grupos aquí por haber, ya, Discord y todo lo que tengan. No importa, ¿ya? Hacen conexiones de internet propia. Para que le digan a su compañero, igual le voy a mandar el mensaje en intranet que se va a habilitar el segundo control, que va a ser a través de un formulario de Google, el día miércoles en la tarde, ¿ok? Pero yo creo que va a ser un horario en donde yo pueda habilitarlo porque yo voy a estar llegando a mi destino tipo 2:30 de la tarde, aprox, un poquito más, a lo mejor dependiendo de. Yo creo que una buena hora para poder hacer el control sería entre las 4 y las 5. ¿Parecemos el taller? ¿Horario de taller? Sí, porque tengo un horario de un taller que es de las 3 hasta las 4, entonces como no sé si la vez se va a demorar o no, les puedo dejar una ventana que podría ser la mitad de una hora y la mitad de la otra, o sea, entre 3:30 y 4:30 o entre 3 y 4. Lo decidimos nosotros los que están presentes. ¿De 4 y 5 es muy Porque de 4 y 5. 3:30 se almuerza. Almorzando 3:30. Pero tienen, los que tienen taller primero conmigo, después no tienen nada. ¿O sí? Se lo publica a las 6. Ah, ¿Cuándo sí, es? publica a El las 6. miércoles. Ah, pero el miércoles no tienen nada después. No. Entonces, dejémoslo de 4 a 5. ¿O sí? Anótenlo ahí, por favor. De 16 a 17 horas. Control. ¿De qué? Segundo trimestre. El enlace se lo voy a mandar a través de intranet. Ustedes lo visto y todo. Yo llegamos a las 5 de la tarde, lo cierro nuevamente. Va a estar lo más seguro cerrado antes de las 4, porque no va a estar gracioso que a las 3 va a estar abriendo. Lo más seguro que yo voy a dejar habilitado previo, lo voy a tratar de dejar configurado y ojalá en el momento de llegar a donde voy, para que llevo este caminito, lo voy a habilitar a las 4 y lo voy a cerrar a las 5. Segundo trimestre, nuestro segundo control en teoría, porque es el tercero. Hicimos el de la edad cronológica, el del primer trimestre, pero el falta de segundo. Y nos vemos ya el próximo lunes, ¿ya? Y el día miércoles de la semana siguiente, no, el otro lunes es feriado. Ayuda. Ya no voy a agarrar la cabeza. Sí o sí nos vamos a ver el otro miércoles en el taller. ¿Ah? Podría ser, pero previa, y podemos recuperar la clase en algún momento y les voy a preguntar qué día tienen, ¿qué día tienen disponible? Veámoslo, tenemos que poner. ¿Puede quedar? ¿Viene en la mañana? Sí. Después de las
sí tenemos clase en la mañana. A las 8 de la mañana. De 8 a 9:40. De 8 a 9:40, después estamos libre hasta las 5:55. Ventanazo hasta las Tampoco es pide por qué. Ah, no, es que teníamos. No, No, hasta es la otra pediatría. semana. Ah, Sí. ni pediatría, güey. Sí, porque yo tengo el jueves, si es que se Pero puede, me se siento podría control. hacer. O el jueves a la Pero 8, me si siento ustedes no control. pueden. Porque el Y después miércoles yo tengo no clase de anatomía a las 9:40, si me fijo. Después de eso. Podría ser el jueves un cuarto para las 3, si es que se puede. Jueves un cuarto para las 3. No, no, tengo clase que tengo hora médica, o sea, con psicólogo. Sí. No puedo fallar esa hueá. Es que no es personal, es como de entonces no puedo cambiar nada, ese es el problema. Los viernes también complejo. Por la mañana tengo reuniones y en la tarde tengo labores de papalucho. Quiero recuperar la Ya, cátedra. pero igual si soy una, Para recuperar me la cátedra. consigo después lo... Uno ve así. No, pero me consigo lo... Ya, voy a dejar hasta el momento, voy a dar mi vuelvo después se me olvida. El jueves a las 14:40. La recuperación del lunes. Sí, el otro miércoles hay que traer las criaturas. Igual les voy a dejar puestos para los mensajes más ordenaditos que el control va a ser esta semana. ¿Cómo se llama? La cátedra de la próxima semana va a ser el jueves, no el lunes, porque es feriado, por el día del encuentro de los dos miembros, no sé si es muy bien. Inventó Profe, salió. este jueves, ¿o no? Los dos jueves. Si te acuerdas que el miércoles adelante el profe no está. Y teníamos el taller del segundo trimestre nuevamente, el día miércoles en horario tradicional. Ahí traen la bendición y todas las actividades que podamos hacer. Para que se organicen. Ahí está mi pasaje. Ujú. Bien chicos, espero que sea una linda semana. Les deseo lo mejor. Yo particularmente la mía también, porque tuve la primera prueba del doctorado por mí. Me sentí tan... Profe, sería entonces el jueves 19, ¿o no? El No. subsiguiente, o el No, va a la próxima El semana. el 12. Entonces, igual no importó esto, le voy a hacer una foto para olvidar. Sí, bueno, el jueves. Eso lo mando ordenadito con día, fecha y hora. Y en caso de que no se pueda, lo organizamos. Ya, los dejo en libertad, estimados. Vayan a cumplir con sus labores de educación física. ¿No está bien? No, si es que entre educación física. Educación de la actividad física. Dele no, porque después práctica lo más debe ser. No, tiene que ver los umbrales, me gusta eso cuando el concertar, la presión ahí. Para la tarde que tenemos aparte del martillo. Aparte del martillo, a ver, vamos a hacer en estación era de fuerza o algo articular, era de sensibilidad, por si te toca alguna. Tratar de tener un arsenal de cosas que te pueden tocar. Reflejo el martillo y la estación por el paciente, ¿no? Eso. Lo que tendrías que traer es el martillo y cositas que te puedan ayudar para el... Hay los pares que